norteamericana. Entonces la depresión es un término polisémico, quiere decir muchas cosas. Hay una depresión social, hay una depresión económica, hay una depresión como enfermedad, que esta es la que a nosotros los médicos más nos interesa, hay una depresión por una frustración, por un fracaso. Esto se habla mucho en este sentido de la palabra depresión. Por eso los americanos y los alemanes, los médicos alemanes sobre todo, hablan de la melancolía, para distinguirla de esas otras estirpes depresivas que no son enfermedad. La melancolía es como un bache importante, esto que comentabas tú al principio, de no solamente no hay visión de futuro, sino que uno quiere quitarse la vida, sería de suicidio. Por lo tanto, la depresión, yo diría, es la enfermedad de los sentimientos, la enfermedad de la tristeza y la enfermedad en donde el sujeto hace una excursión retrospectiva, se va hacia atrás, analizando, repasando y escuchando su pasado y extrayendo de ese recorrido hacia atrás un juicio negativo, los sentimientos de culpa. Ese sería un poco el esquema que yo haría en esta primera aproximación. Hasta tal punto está de moda la depresión, por desgracia, que yo recuerdo que cuando mi hija Ixa, que es la menor de mis hijas, tenía 3 o 4 años, apenas había aprendido a hablar, un día me dijo: papá, estoy un poco deprimida. Lo habría oído alguien, porque además no es en modo alguno una niña deprimida. Bueno, nuestra segunda invitada es Elena Ochoa, profesora de psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a ver si no hay erratas en este currículum. Investigadora asociada a la Universidad de California, coautora con otros muchos psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas de esta guía práctica de psicología dirigida por Vallejo Nájera, en la que creo que también ha colaborado Enrique Rojas, y autora de diferentes informes sobre ansiedad, fobia, obsesiones, etc. Elena, 2/3 partes de las personas deprimidas pertenecen al sexo femenino. ¿Por qué? Porque son amas de casa, porque por una parte siempre nos dicen que el exceso de trabajo, el ser un ejecutivo, pues estresa, y quedarse en casa parece ser que también estresa. ¿Por qué las mujeres son más propicias? Yo diría que los datos sobre que las mujeres padecen más depresión que los hombres son verdad, y realmente la OMS informa sobre un 25% de las mujeres, sobre un 10% de los varones que manifiestan este tipo de problema. Lo que pasa es que las mujeres tendemos, o nos han educado en algunas culturas, a expresar quizás con mayor facilidad nuestros sentimientos, a poder acudir al psiquiatra, al médico, al psicólogo con mayor facilidad. Y también hay otras teorías que explican que la mujer desde muy pequeña ha sido pues enseñada a no aguantar la frustración, a no aguantar la posibilidad de enfrentarse a los problemas de cada día. De todas maneras, la mujer como tal manifiesta un tipo de depresión, que es la tristeza, como hablaba antes el doctor Rojas, y una serie de formas de depresión que hacen más hincapié en los sentimientos, pero también hay otras maneras de manifestar esa depresión, por ejemplo en los varones a través de los trastornos de estrés o trastornos psicosomáticos, que también pueden ser retomados como un problema de depresión. Elena, un psicoanalista, para llegar a ser psicoanalista, tiene que psicoanalizarse antes. ¿Un médico para curar a un deprimido conviene que haya sufrido un poquito de depresión a lo largo de su vida? Yo creo que todo el mundo en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido algo tristes, o nos ha dolido la cabeza, o nos hemos sentido pues un poco bajos de moral, un poco depres. Yo creo que no hace falta sufrir lo que es en sí misma la enfermedad depresiva, con todas sus consecuencias, para poder reparar o poder enseñar a otras personas a cómo desarrollar las conductas que les pueden llevar a superar ese problema, o enseñarles cuáles son los medios para salir adelante. Bien, nuestra tercera invitada, hoy no tenemos el 25% de mujeres en el estudio, tenemos el 50%. Nuestra tercera invitada es María Victoria del Barrio, que nació en Tui, en Pontevedra, que es doctora en psicología, profesora titulada del Departamento de Personalidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, y es especialista en depresión infantil. Ha escrito, de hecho, un libro sobre la psicopatología infantil, amén de otros muchos trabajos sobre otros muchos temas relacionados con estos. María Victoria, ¿siempre ha existido la depresión infantil, que da un poco de miedo, o esta es reciente y fruto del mundo actual, del mundo en que vivimos? Yo creo que realmente ha existido siempre, pero efectivamente, desde el punto de vista académico, científico, pues ha tardado muchísimo en ser reconocida. Yo creo que hasta 1975 aproximadamente no había una unanimidad de reconocimiento en los medios técnicos y científicos de la existencia de la depresión infantil.
Freud, como siempre, pues es el que todo el mundo dice que es pionero, pero también se refería fundamentalmente a la depresión adulta. Y efectivamente ahora se sabe y se estudia y se ha cuantificado el hecho de que sí, existe depresión infantil, que tiene unas características específicas y que además no es tan infrecuente. Bueno, se piensa que una depresión ya importante en los niños puede ser pues un 2%, un 3%, pero una depresión media pues puede llegar a un 8%, igual que puede ocurrir en otros medios más altos de edad, ¿eh? O sea que no está mal. Nuestro cuarto invitado es también una persona conocida por quienes siguen El Mundo por Montera. Estuvo aquí el día en que discutimos la legalización o la no legalización de la droga. Es José María Poveda, valenciano, hijo precisamente de un célebre psiquiatra. Realizó trabajos de investigación sobre la depresión en el Instituto Max Planck de Múnich. Es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente dirige un centro de salud mental de la Comunidad de Madrid en Colmenar Viejo. Y por otra parte, recientemente ha llevado a cabo una serie de investigaciones sobre patrones temporales de actividad motora en la depresión. José María, tú que vives o por lo menos trabajas en el campo, en Colmenar Viejo, no sé si a tu consulta llegan gentes del campo o gentes también de la ciudad, pero yo creo que casi todo el mundo, o por lo menos yo, cuando me siento un poco deprimido, cuando me siento triste, tiendo a escapar de la ciudad y a irme al campo, a buscar ese viejo ideal horaciano recogido por Fray Luis del Beatus Ille. ¿Cabe hablar de una depresión diferente en el medio rural y en el medio urbano? ¿Hay más deprimidos en la ciudad que en el campo? ¿Ayuda el campo a curar la depresión? Bueno, en el centro de salud mental donde trabajamos pues un equipo de personas, 12 personas, y allí atendemos efectivamente gente que predominantemente es del medio rural. La primera cosa es que en todas partes cuecen habas y que tanto se deprime la gente en el campo como en la ciudad. Una cosa que sí que es interesante es ¿por qué a ti te puede apetecer más el campo como un contraste? Pues se ha apuntado aquí antes que la depresión tiene que ver mucho con la sensación de aburrimiento y el mero hecho de introducir un cambio y un cierto cambio en el ecosistema donde uno está viviendo, parece que rompe la monotonía, que rompe esa rutina. Por ejemplo, en investigaciones recientes se ha comprobado que es que la cárcel añade en malestar a lo que es retirarte de la sociedad el hecho de confinarte y que el confinamiento es deprimente. Entonces, cualquier cosa que sea salir de lo habitual es un poderoso medio antidepresivo. Lo que sí que he visto en el campo es que, efectivamente, la cohesión familiar en ocasiones es todavía un poco más fuerte que en las ciudades y en ocasiones la familia actúa como un potente antidepresivo cuando sabe claramente cómo hacerlo. El contexto del pueblo puede actuar como un antidepresivo y los médicos de familia que en el medio rural están más en contacto con la realidad de las personas que tratan pueden ser incluso más eficaces que en la ciudad para abordar depresiones. O sea que si yo en vez de vivir en Madrid viviese en Colmenar Viejo y tuviese una depresión, en vez de buscar el campo buscaría la revista La Latina. Probablemente. Bueno, nuestro quinto invitado también es conocido por quienes siguen el programa, es el Swami Francisco López, fundador y presidente del Centro de Yoga para la Paz Shivananda. Swami, llegan muchas personas deprimidas a tu centro de yoga. ¿Sirve el yoga, la meditación, la respiración, los asanas, etcétera, para curar o por lo menos para aliviar la ansiedad, la angustia, la depresión? Llegan más personas de las que salen deprimidas, afortunadamente. La pregunta es difícil y quiero responderla bien, porque decir que sí, que el yoga cura la depresión, es una solemne majadería, no se admite ni siquiera con sentido del humor. Sin embargo, ayuda, pero el yoga entendido en su sentido amplio, y aprovecho para decir que cuando yo hablo de yoga no me estoy refiriendo a hacer esas 4 posturas, que es lo que se entiende normalmente, y que mucha gente cree que basta para curarse de la depresión. La persona deprimida está hundida en un agujero y cualquier percha a la que pueda agarrarse para tratar de salir le sirve. El yoga puede ser una de ellas. Pero sin embargo, la persona que profundiza en el yoga y a través de la filosofía del yoga, y fíjate que te estoy hablando de filosofía, ya no de posturas, se pone en buenos términos con las grandes cuestiones de la vida. La persona que encuentra una motivación, encuentra una razón para vivir, para crecer, para fecundar su entorno, esa persona sale de la depresión. Porque generalmente el deprimido es una persona que ha perdido la motivación, se aburre porque no tiene entusiasmo, no tiene nada. Su energía, la energía que las personas irradiamos
y las cosas que nos estimulan, el entusiasmo, las pequeñas metas que nos ponemos, de pronto se han venido abajo por distintas causas. A veces simplemente por un ataque de lucidez, que uno ve que las cosas no son como parecen y que las grandes cuestiones son muy gruesas y nosotros muy insignificantes. Bastante motivo para deprimirte, a menos que estés equipado con una estructura muy sólida. La religión puede servir en muchos casos, cuando la persona de verdad cree, pero son muy poquitas las que creen. Por eso hay muchas personas que, a pesar de tener aparentemente unas convicciones religiosas, se sumen en la depresión, esas las que más, porque además tienen un peso extra que sobrellevar. Entonces, en este sentido, el yoga sí, pero el yoga entendido como una forma de vida que te pone en buenos términos con estas grandes cuestiones, que reduce lo superfluo a lo superfluo y que realmente despierta las grandes profundidades del hombre y su gran desafío para conocer su puesto en el cosmos. Vamos ya con María Germade, que es nuestra tercera invitada y nuestra última invitada. Riojana, estudió comercio, se casó a los 18 años de edad, tiene 3 hijos, es ama de casa y ha escrito este libro, Depresión Mental. Un libro de carácter autobiográfico porque María Germade padeció una forma, creo que grave, de depresión. María, ¿cómo te empezó la depresión y a qué causa la atribuiste? Tú has escrito un libro que todavía no se ha publicado y que se llama Del aburrimiento a otras distracciones. ¿Fue el tedium vitae, que ya ha salido a relucir aquí, lo que te deprimió? ¿Fue quizá, no sé, no conozco tu vida privada, ese salto en el vacío, esa pirueta de casarte a los 18 años? Y en cualquier caso, ¿cómo te diste cuenta de que el mal oscuro se abatía sobre ti? Bueno, yo enfoqué, en primer lugar, no sabía que tenía una depresión, simplemente me empecé a sentir rara. Tenía una forma de vida diferente a la anterior, no tenía alegría, no tenía... Entonces me dediqué un poco a estudiarme qué es lo que me está pasando. Pero, vamos, yo he oído aquí que hay momentos de tristeza y que hay momentos difíciles en la vida, pero eso no es la depresión. Porque ahora, por ejemplo, tengo tristezas y tengo momentos de mal humor y sin embargo no tiene nada que ver con aquello. Aquello fue, yo diría que la depresión quizá es una región de la mente donde se habita en un momento en que has llegado allí por un camino de errores, de formas de conducta equivocadas, de formas de conducta mentales, por supuesto, de enfoque de los problemas. No es el problema, sino la manera en que lo has enfocado, cómo te lleva allí. Y entonces, así como digamos, es la región de los santos y de los sabios, es la región donde estás alegre, feliz y vital, pues está la otra, la de la depresión, que es abajo, donde no tienes vitalidad, donde estás triste y donde estás auténticamente fuera de tu mundo conocido. Es aterrador. ¿Tú cuando escribiste este libro ya habías salido de la depresión o estabas en ella? Sí, había salido de la depresión, claro. Bueno, yo creo que para empezar a entendernos y sobre todo para que nos entiendan quienes nos están viendo, entre el doctor Rojas y el doctor Poveda deberían de definir las diferencias y las coincidencias entre todos estos términos que hemos utilizado. Sobre todo ansiedad. Tu libro, Enrique, se llama la ansiedad, no la depresión. Ansiedad, angustia, estrés, depresión. Has hecho antes un comentario tú con respecto a mi libro que quería matizarlo. El libro ha salido ya hace 10 días y se ha agotado. Ahora va a salir la segunda edición esta semana. Hay una zona de confluencia entre la depresión y la Buen ansiedad. síntoma para ti, pero mal síntoma para el país, que se agote tan deprisa un libro que se llama la ansiedad. Perdona la interrupción. No, lleva razón. La verdad es que la ansiedad está hoy muy de moda, sobre todo porque en una ciudad como Madrid el ritmo de vida trepidante conduce al estrés. Yo quería matizar la diferencia fundamental entre la ansiedad y la depresión. Hay zonas de confluencia, por lo tanto hay un terreno, un territorio geográfico en donde coinciden sintomatologías mixtas de una y de otra. La depresión es la enfermedad de la tristeza. El depresivo lo que está es inundado de pesimismo y de falta de sentido de la vida. Entonces, si la vida es algo, la vida es anticipación, la vida es programática, la vida es adelantarse. Entonces, el depresivo lo que va es justamente hacia atrás. La depresión pues se caracteriza por esto que decía, la tristeza, la apatía, el decaimiento, la falta de ilusión por la vida y luego una serie de síntomas somáticos importantes, opresión precordial, pellizco gástrico, molestias difusas desparramadas por la geografía corporal. En la ansiedad, fundamentalmente se puede definir como un estado subjetivo de anticipación de lo peor.
de inquietud, de estado de alerta, de desasosiego, en la cual el presente está empapado de un futuro incierto, temeroso, difuso, vago y abstracto que le envuelve a uno. Los ingleses hablan de free floating anxiety, ansiedad libre y flotante, que estoy envuelto en esta neblina de inquietud. Por lo tanto, mientras en la depresión lo fundamental es la tristeza y el pasado, en la ansiedad lo fundamental es el estado de alerta, de alarma, de estar en guardia y el futuro. Pero, sin embargo, los efectos psicosomáticos son muy parecidos. Bueno, también en la ansiedad se produce hay un terreno, dolor precordial, hay un terreno gástrico, la úlcera de duodeno, etcétera. Hay un terreno de transición entre las dos muy claro. Oye, me gustaría saber por qué los psiquiatras, los médicos, siempre decís una persona depresiva, nunca decís un deprimido ya. O sea, que parece como si una persona depresiva si tuviera una tendencia cada cierto tiempo a estar deprimido. O sea, frente a otros problemas, la diferencia entre depresivo y deprimido. Una frente personalidad a otros depresiva problemas, es una cosa. claro. ¿Quién tiene una personalidad depresiva? Pues la depresión, a diferencia de otro tipo de problemas, en general tiende a una cierta ciclicidad, cronicidad. O sea, bueno, yo no estoy de acuerdo. Y entonces con en eso, las personas depende del tipo de depresiones. Pero hay muchos tipos de depresión. Claro, por Depende ejemplo, del tipo. Y además yo creo que respecto de la ansiedad y de la depresión, nadie confunde, aunque no sea un técnico, a un ansioso con un deprimido. Claro, es una evidencia bastante... En la ansiedad, clara. por ejemplo... yo decía deprimido y depresivo. No, sí, yo entiendo de lo que tú dices. Yo creo que lo que está preguntando María es si existe un tipo de personalidad que vulnerable a la depresión. Por supuesto, existen predictores. Tú planteas un tema muy interesante que es lo que se ha llamado en la psiquiatría moderna la personalidad predepresiva, que es el caldo de cultivo en donde prosperan las depresiones. Hay dos trabajos muy importantes al respecto de un japonés, Shimoda, y de un alemán, Tellenbach, que han demostrado que existe un tipo de personalidad que se caracteriza aproximadamente por lo siguiente: personas muy ordenadas, muy tendentes al pasado, hipersensibles, con una tendencia a la introversión, muy rumiadoras, que le dan muchas vueltas a las cosas. Sí, ese terreno es propicio para que se den las depresiones. Ese tipo de definiciones, yo estoy de acuerdo con María del Barrio, es decir, el tipo de conductas que tú acabas de definir también pueden definir a una persona con tendencia a una obsesión y a una compulsión. Yo creo que existen unos sets cognitivos, una forma de configurar el mundo que hacen que una persona atribuya los éxitos o los fracasos, la forma de enfrentarse a los problemas, que le hacen ser mucho más vulnerables a una depresión. Por un lado está ese set cognitivo, esa forma de configurar el mundo, esa forma de atribuir los hechos del mundo. Por otra parte está el set o el conjunto de conductas motivacionales que no solamente dependen de uno mismo, sino también del medio ambiente, porque antes comentaba el doctor Poveda la importancia de la familia. Hace muy poco en American Science venía un artículo interesantísimo donde manifestaba que las personas que tenían un mejor pronóstico y que tenían una menor recurrencia en una sintomatología depresiva eran aquellas que tenían una red social y una red afectiva fuerte, sólida, y que le servían de apoyo. Por otra parte ya está un set más, un conjunto de síntomas más y de predictores más bioquímicos que los médicos estudiáis con mayor fricción. Claro, en una depresión es que puede haber varios componentes. Por ejemplo, puede haber componentes muy corporales. Esas eran las depresiones a las que yo me refería, un poco de un cierto carácter cíclico. Resulta que a veces incluso depresiones muy corporalizadas tienen un mejor pronóstico porque determinados procedimientos terapéuticos del tipo incluso como de ciertos antidepresivos pues actúan con una precisión y una rapidez espectacular. En cambio otras depresiones aparentemente más comprensibles, más de andar por casa, son mucho más duras y a veces por características de personalidad o del entorno inmediato. Ahora, la depresión, pues hay que tomarla yo creo con una cierta naturalidad, un nivel de depresión, un primer nivel podríamos decir más normal. En ese sentido esa depresión pues tiene que ver pues eso con la rabia, con la tristeza. El miedo, por ejemplo, sería pues eso un antecedente de la ansiedad, el miedo, el estar encogido, el estar abrumado. A mí me gusta a veces comparar el miedo con el invierno, mientras que la alegría la comparo con el verano, ¿no? La tristeza con la época del otoño y la rabia con la primavera. Y esto para mí es ilustrativo porque los depresivos, y es una de las características, tienen grandes dificultades para mostrar rabia. Por eso en todo caso se matan a sí mismos de unas maneras o de otras, y si matan a alguien es porque le quieren tanto que no quieren que sufra y por eso se lo llevan por delante. Pero ahora entonces su manejo de la agresividad es mala. Sí. Estás hablando de los deprimidos. Que ya están las personas deprimidas. Lo que tú planteas me parece que quiere decir... Un norteamericano, es solo una puntualización, porque me ha venido a la memoria con lo que dices.
llamaba o entiende la depresión como un estado de rabia congelada. La persona deprimida siente rabia contra cierta hostilidad de su entorno o lo que él entiende como tal, pero es incapaz de expresarla. Se le congela todo eso y se queda ahí en ese estado. El que sea capaz de gritar y de soltar, son algunos ejercicios bioenergéticos. Por ejemplo, has hablado antes del yoga pues desde una postura casi diría ecléctica por tu parte, ¿no? Yo creo que desde el yoga hay algún tipo de actividades, por ejemplo, todas las que tengan que ver con la estimulación de tiroides, de todas las que tengan que ver con la estimulación de una respiración completa y amplia que les falta a los depresivos. Efectivamente una serie de normas de vida, ¿no? Pero que también tienen que ver con normas sociales. Por ejemplo, los depresivos, igual que las depresivas, tienden a socialmente ser muy descuidados. Entonces el mero hecho de que mejoren su aspecto físico, por ejemplo, que vayan más a la peluquería, ¿no? Que sean unos cambios, pues obtiene modificaciones importantes, ¿no? Y sobre lo que se ha dicho de la depresión y la mujer, yo no estaría tan de acuerdo en que se depriman mucho más. Si consideramos los hombres alcohólicos, ya tendríamos que dentro de los hombres alcohólicos hay muchos depresivos, bueno, pero eso sería varones, una depresión secundaria y no sería verdaderamente lo que estaríamos sí, hablando. pero que ahora. al sumar mujeres alcohólicas más mujeres depresivas y hombres alcohólicos más hombres depresivos, como hay menos mujeres alcohólicas y más hombres alcohólicos, la estadística ya no sería más pareja y se pensaría que algunos alcohólicos, como así nos encontramos, son alcohólicos porque tienen depresiones que alivian a veces bebiendo. Es que hay dificultad en el diagnóstico quizás. Claro.